plática titulada Clasificación topológica de superficies compactas. Hola a todos, gracias Jordi por la presentación. Déjenme compartir mi pantalla aquí. Ya. Bien, a diferencia de la mayoría de pláticas, mi plática es un poco más, digamos, de carácter divulgativo, como una invitación al estudio de la topología algebraica mediante la clasificación topológica de superficies compactas. O sea, este problema de clasificación topológica de superficies compactas, visto como un problema de aplicación, ¿no?, del grupo fundamental, en lo que sería una introducción a la topología algebraica. Bien, dicho eso, creo que ya podemos comenzar. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Me pueden confirmar? ¿Sí? ¿Se está viendo? ¿Se está entendiendo mi micrófono también? Sí, se escucha todo, Lexer. Ok, gracias, Jordi. Bien, entonces vamos a comenzar con, este es el contenido, vamos a dar una pequeña introducción, vamos a hablar un poco sobre las triangulaciones de superficies, las presentaciones poligonales, que me va a permitir reducir el problema a algo de tipo geométrico combinatorio, mucho más simple que un espacio topológico en general. Y el grupo fundamental finalmente para diferenciar estas presentaciones poligonales, ¿no?, para ver que son espacios topológicos diferentes. Bien, comenzamos entonces con la introducción. El estudio de las superficies es muy antiguo, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos en la época de los antiguos griegos los famosos sólidos platónicos, que son poliedros, convexos, regulares, ¿no?, que tienen los mismos polígonos como caras y los mismos ángulos sólidos, ángulos planos. Entonces, los únicos poliedros con esas características son estos 5. Bien, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, ¿no? Estos poliedros también tenían una concepción filosófica, ¿no?, medio que alquímica, donde representaban los elementos del universo, ¿no? El fuego, tierra, aire, agua y espíritu, que sería como la naturaleza del universo, el éter, alguna cosa así. Entonces esto ya era estudiado por aquella época, ¿no? Sólidos platónicos, 400 a.C. Euclides también da un estudio de la geometría plana y espacial, ¿no?, en sus famosos elementos, por 300 a.C. más o menos. Pero tenemos una concepción ya más combinatoria o topológica de lo que son las superficies a partir de la época de Euler, más o menos 1758, donde se encuentra pues una característica común de estos poliedros, ¿no?, que se llama la característica de Euler, que básicamente me dice que si yo cuento el número de vértices de cualquiera de estos poliedros, le resto el número de aristas de cada uno de estos poliedros, ¿no?, y le sumo el número de caras, siempre me va a dar el mismo valor constante, 2. Entonces, esto ya sugiere algo, cierta característica combinatoria que permanece invariante ante estos poliedros, estas superficies, ¿correcto? El hecho de que sean también las únicas 5 poliedros convexos con características especiales también ya sugiere algo, a una cierta naturaleza, ¿no? Entonces también se le da una mística por causa de eso. No tenemos una definición de superficie más o menos ya formal hasta la época de Gauss, en sus disquisiciones generales sobre superficies curvas, más o menos en 1827, él propone una definición de superficie en el espacio tridimensional de 3 tipos. Bueno, en este caso yo puse localmente, él no lo define localmente, lo define globalmente, pero
la idea está ahí, ¿no? Localmente una superficie del espacio R3 se ve como imagen de encajes diferenciables o más conoceríamos como parametrizaciones, ¿no? Que son inmersiones y al mismo tiempo homeomorfismos sobre su imagen. También se pueden ver como localmente gráfico de funciones diferenciables de R2 en R, o también preimagen, localmente son preimágenes o curvas de nivel, ¿no? De valores regulares de funciones diferenciables de R3 en R, o de campos escalares también, como se conoce en curso de cálculo 3, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de superficies son las que estudiamos usualmente en el pregrado, en la graduación, cuando estudiamos geometría diferencial de curvas y superficies, ¿no? Este tipo de superficies en R3 estudiamos las propiedades de curvatura y todas esas propiedades geométricas que ya venía Gauss estudiando en aquella época, ¿no? Entonces, eso es como una primera concepción formal de lo que sería una superficie. Aquí tenemos un par de ejemplos, ¿no? Tenemos la esfera, que sus parametrizaciones están dadas por las proyecciones estereográficas, ¿no? Le quitas el polo norte, tienes una proyección estereográfica por abajo, le quitas el polo sur, tienes una proyección estereográfica por arriba. No, al revés. Si le quitas el norte, es la proyección estereográfica por arriba, y si le quitas el sur, es por abajo. Bien, y son abiertos que te están cubriendo la esfera, entonces son parametrizaciones que sus imágenes están cubriendo la esfera como una superficie tridimensional. Igual tenemos el toro aquí, visto como una superficie dona, ¿no? Que puede ser parametrizada también localmente por coordenadas cilíndricas. Entonces son ejemplos clásicos de superficies que van a estudiar, por ejemplo, o que se estudian en un curso de geometría diferencial introductorio, ¿no? No fue hasta el siglo XX, inicio del siglo XX, con ya la instauración de la topología propiamente dicha, ¿no? La definición de un espacio topológico y toda esa concepción ya formal de la topología, que se puede dar una definición ya abstracta de lo que sería una superficie topológica, o en general una variedad topológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que una primera definición de superficie topológica aparece que se llama superficies de Riemann, ¿no? Entonces ahí están estudiando un poco de análisis complejo y de manera natural extender los dominios aparecen las superficies de Riemann. Entonces él da una definición topológica y, bueno, tenemos esta de aquí, ¿no? Entonces, una variedad topológica de dimensión n, podemos pensarlo simplemente en dimensión 2, como si fuese una superficie, una 2 variedad, va a ser un espacio topológico de Hausdorff y segundo contable. Hausdorff significa que básicamente, dados dos puntos cualesquiera en ese espacio, podemos separarlos por dos abiertos disjuntos, ¿no? Y segundo contable significa que la topología admite una base numerable. Entonces, y se debe cumplir que ese espacio topológico puede ser recubierto, ¿no? Por lo que sería el equivalente a parametrizaciones. Pero en este caso, las parametrizaciones van a ser simplemente homeomorfismos de los abiertos de un cubrimiento abierto de M. Cada abierto del cubrimiento tiene un homeomorfismo que lo aplica a un abierto de Rn. Entonces, mi variedad localmente yo lo puedo ver como si fuesen abiertos en Rn, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, sus aplicaciones son encajes topológicos sobre abiertos de Rn. Entonces, bueno, tiene sentido, ¿no? Pero además de una estructura simplemente topológica, también se define paralelamente lo que sería aquí una pequeña definición, ¿no? En una pequeña observación. En dimensiones 1 y 2, las variedades unidimensionales son conocidas como, y conexas, ¿no? Son conocidas como curvas, y las dos variedades conexas son conocidas como superficies, ¿no? Entonces ese sería el nombre técnico cuando son variedades conexas, compuestas de una sola pieza. Entonces aquí tenemos, ¿no?, lo que sería una superficie topológica, un abierto que es homomorfo a un abierto de Rn, ¿bien? Es digamos que una carta en la superficie, una carta topológica. Pero además de tener una estructura topológica, también podemos darle una estructura diferenciable a cualquier espacio topológico, ¿no? Con las condiciones para hacer una variedad topológica, le podemos dar una estructura diferenciable o, bueno,
tendría una variedad topológica, tendría una estructura diferenciable si es que entre dos cualesquiera cartas que, aquí está, entre dos cartas cualesquiera cuyos dominios tienen una intersección no vacía, entonces este cambio de coordenadas, ¿no? O sea, tengo una carta que va a Rn, una carta UJ que va por la carta phi J a un abierto de Rn, tengo una intersección no vacía, entonces yo puedo definir lo que sería esta composición de la inversa de UI con UJ, sería una aplicación que va de este subabierto, ¿no?, de Rn a este subabierto de Rn. Entonces, si es que para cualquier par de cartas cuyo dominio se intersectan, este cambio se llama cambio de coordenadas, ¿no? Esta aplicación compuesta de esta con su inversa. Si esto fuera suave, diferenciable como aplicación de Rn en Rn, entonces mi variedad se llama variedad diferencial, o se dice que admite una estructura diferenciable, ¿no? Y yo puedo ya generalizar todos mis conceptos del cálculo diferencial para el contexto de las variedades diferenciales, ¿no? Todo basándome en la estructura local. O sea, todas las cosas que puedo hacer en Rn, en teoría las puedo hacer también en variedades, localizando los conceptos. ¿Bien? Entonces, ya tenemos lo que es la idea de lo que es una variedad diferenciable. Vamos a ver ahora que una variedad diferenciable abstracta, ¿no? Entonces, uno de los beneficios de las variedades abstractas es que ya no necesitamos que sean subconjuntos de un R3, por ejemplo, en el caso de las superficies. Ya no necesitamos que sean subconjuntos de un espacio Rn euclidiano, ¿no? Es un espacio topológico ya abstracto, por eso recibe ese nombre. Entonces, una de esas ventajas es que podemos construir diferentes tipos de variedades que a priori no podríamos verlas. Por ejemplo, hay superficies que no podemos construirlas como dentro de R3. Entonces, esta definición abstracta me permite definir, ¿no?, cosas más generales y que van a tener propiedades más interesantes. Por ejemplo, una de esas variedades clásicas que son interesantes y que es una superficie que no está en R3, por ejemplo, es el plano proyectivo, y en general tenemos el espacio proyectivo, que es construido topológicamente a partir de una esfera, que es una superficie o variedad que conocemos, la esfera, y lo que vamos a hacer es identificar los puntos antipodales. O sea, vamos a definir una relación de equivalencia en el que se van a identificar los puntos antipodales de la superficie de la esfera. Entonces, en el espacio cociente, que hereda obviamente una topología, se va a comprobar que en efecto es una variedad topológica y también diferenciable. Entonces, aquí como lo estoy viendo, simplemente estoy indicando las rectas que pasan por el origen que me van a cortar en los puntos antipodales. También otra forma de construir el espacio proyectivo es como todo el espacio sin el punto y colapsando todas las rectas que pasan por el origen, ¿no?, convirtiéndolas en puntos. También me daría una definición equivalente del plano proyectivo. Pero bueno, así como está, no lo podemos visualizar. En realidad, no lo podríamos visualizar porque el plano proyectivo es una superficie, o sea, tiene dimensión 2, pero no es encajable en R3. O sea, es una superficie que solo puede habitar como mínimo en R4, en el espacio de 4 dimensiones. Entonces, lo único que podemos percibir de esta variedad, de esta superficie, son caras de ella, como sombras o proyecciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos caras de lo que sería el plano proyectivo, ¿no? Caras, o sea, como proyectadas sobre R3. Entonces, son las cosas que podemos percibir de esta superficie, ¿no? Como cortes de ella, tridimensionales. Entonces, bueno, es eso. Es una superficie un poco curiosa, ¿no? Tal vez es nueva para algunos, pero aparecen bastante en la teoría y de manera natural también. Entonces, bueno, pues vamos a ver que estas superficies son, digamos que las piezas fundamentales para construir todas las superficies que sean no orientables, ¿no? Entonces vamos a continuar. Tenemos otra definición, por ejemplo, que nos permite construir variedades como queramos. Por ejemplo, si tenemos dos variedades topológicas de diferentes dimensiones, podemos considerar el producto cartesiano topológico de ellas dos y automáticamente va a heredar la estructura de variedad topológica o diferenciable, cuya dimensión va a ser m más n, ¿no? La suma de las dimensiones. Como un ejemplo particular tenemos que el toro, por ejemplo, hayamos visto el toro en R3 como una superficie dona,
pero aquí podemos verla como un producto de dos círculos, ¿no? S1 por S1 también resulta ser una forma de construir el toro. Y en general podemos definir de esta manera el toro n-dimensional, ¿no? Como un producto n veces de la esfera unitaria, ¿no? El círculo. Entonces es una variedad compacta de dimensión n, y bueno, el toro bidimensional, aquí está, más o menos aquí podemos ver que tenemos un círculo y tenemos otro círculo, y este círculo azul, digamos que está recorriendo todo el círculo rojo, ¿no? De esa manera me construye el toro. Tenemos otra construcción importante en topología diferencial, sobre todo, que se llama la suma conexa de variedades, ¿no? Entonces, esta parte es algo técnico, pero con la gráfica se entiende perfectamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, tenemos dos variedades conexas de dimensión n las dos, ¿no? Entonces, podemos tomar abiertos, ¿no? Que sean aplicados en un abierto, no sé, de Rn, por aquí. Y este de aquí también en un abierto de Rn. En realidad van a ser aplicadas en las bolas de radio 2 y centro 0. ¿Sí? Y vamos a tomar aquí adentro la bola de radio 1 y centro 0, más pequeña, y aquí también. Entonces, estas bolas de radio 1 y centro 0 van a ser mapeadas en esta B1, y esta bola de radio 1 y centro 0 también va a ser mapeada en este de aquí. ¿Bien? Entonces, como ambas están cayendo a la misma bola de radio 2, y en particular esta bola de radio 1, nosotros tenemos aquí vamos a obtener una identificación del borde de esta bola 1 con el borde de esta bola 2, ¿no? Bola topológica, digamos, porque son imágenes de la bola unitaria. Entonces vamos a tener un homeomorfismo entre el borde de esta con el borde de esta. Entonces, cuando en topología nosotros tenemos dos espacios topológicos y una función, una aplicación continua que me está llevando un subconjunto de un espacio topológico a un subconjunto del otro, yo puedo definir, digamos que se llama el espacio de adjunción, pero básicamente es pegar los dos espacios topológicos, ¿no? Hacer una relación de equivalencia que me obliga a que esos conjuntos, esos subespacios sean mapeados en uno solo con una relación de equivalencia. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí es realizar el espacio de adjunción de estas dos variedades a través del borde de estas bolas que yo le retiré. O sea, en realidad yo le voy a cortar una sección que sea homeomorfa a un disco, y aquí también le voy a cortar una sección que sea homeomorfa a un disco, y de un subdisco ahí, en los bordes, yo voy a realizar el pegado topológico, ¿no? Entonces, esto va a descender a una nueva variedad, pues ahora van a estar pegadas, y me va a dar una nueva variedad que va a ser conexa, hecha de una sola pieza, y que tiene la misma dimensión que las anteriores, ¿no? Es lo que se llamaría una cirugía de variedades, ¿sí? Entonces, es un dato curioso, es una teoría de cirugías, es muy utilizada en topología diferencial, ¿bien? Entonces, es lo que acabamos de hacer. Podemos construir variedades, ¿no? De una forma que, tal vez, viendo como superficies de R3, no sería tan fácil, pero viendo como superficies topológicas, podemos usar todas las herramientas de la topología para hacer construcciones nuevas, ¿no? Y esta es una de ellas, por ejemplo. Podemos continuar. Más o menos esta sería la suma conexa. Aquí vamos a... Bueno, básicamente es eso, ¿no? Estamos obteniendo un toro, estamos conectando con un bitoro, ¿no? Y estamos obteniendo un 3 toro o un 3 toro, tritoro. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? O sea, lo que hemos obtenido básicamente es una suma conexa de 3 toros, o también llamado el tritoro, ¿sí? Estamos pegando 3 toros, aplicando 2 veces la suma conexa. Bien, ahora vamos a pasar al problema de clasificación. El problema de clasificación clásicamente tiene, digamos que, 3 tipos, ¿no? Una clasificación topológica, que yo voy a querer saber cuántas variedades que sean diferentes, salvo homeomorfismo, ¿no? Existen. También tenemos la clasificación diferenciable, o sea, cuántas variedades diferenciables, salvo difiomorfismo, existen. Y lineal por partes, que básicamente son variedades triangulables, ¿no? ¿Cuántas variedades triangulables diferentes, salvo
homeomorfismo simplicial existen, ¿no? Esta es una categoría intermedia que son triangulables suavemente y que me permite conectar, ¿no?, a la topológica con las diferenciables. Pero son los tres tipos clásicos de clasificaciones. Nosotros nos vamos a enfocar en el primero, que es la clasificación topológica de superficie, ¿sí? Ya de ahí vamos a ver por qué es suficiente eso. En realidad, topológica y diferenciable es lo mismo para dimensión menor o igual que 3. Entonces, existe una clasificación diferenciable para superficies que la pueden encontrar en un libro de topología diferencial como el libro de Hirsch. Él hace una clasificación diferenciable utilizando teoría de Morse. Justamente estaban hablando de teoría de Morse en la ponencia anterior. Entonces, con teoría de Morse se pueden, digamos, que hacer cirugías, conectar asas y probar que hay también los mismos tipos de superficies diferenciables que en el caso topológico. Compactas, ¿no? Superficies compactas. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no?, de lo que hay en dimensión 1. Topológica lineal por partes y diferenciable es lo mismo, y el resultado es que toda curva compacta es homeomorfa o difeomorfa a la esfera unitaria, al círculo unitario, y en el caso no compacto, bueno, la única curva, digamos, no compacta, bajo homeomorfismo o difeomorfismo, es la recta real, ¿no? Entonces, una clasificación completa del caso de dimensión 1. En el caso de dimensión 2 es el que también vamos a hacer nosotros. Topológica es igual a, ¿no?, diferenciable y lineal por partes. Y en este caso, toda superficie compacta, lo que vamos a probar es que toda superficie compacta es homeomorfa o a la esfera, o a una suma conexa de toros, que ya sabemos cómo son, o a una suma conexa de planos proyectivos, que, bueno, no podemos verla, ¿no? Y en dimensión 3 también tenemos, por ejemplo, bueno, ese es en el caso compacto. En el caso no compacto también existe una clasificación, solo que es un poco más compleja, ya son más invariantes que hay que estudiar. Es una clasificación más compleja, pero básicamente todas las superficies no compactas, incluso con bordes, se pueden construir a partir de una esfera, retirando subconjuntos de diferentes tipos de ella, ¿no? Pero bueno, es una construcción más complicada y no usa ese proceso de topología algebraica, es más topología conjuntista, ¿no? Bueno, tenemos dimensión 3, también coincide topológica, ¿no?, con diferenciable, pero aquí no tenemos digamos, un resultado completo, ni para el caso compacto, ¿no? Tenemos resultados parciales y principalmente geométricos, porque debido a que se sabe que la clasificación topológica coincide con la diferenciable, entonces nos conviene estudiar las diferenciables porque es una estructura más rica, y en cualquier variedad diferenciable podemos estudiar geometría riemanniana de la variedad. Entonces ya existen bastantes resultados de clasificación según curvaturas de variedades diferenciables, y bueno, por eso es que es muy usada la geometría en dimensión 3, ¿no? Un ejemplo de una clasificación parcial es la famosa conjetura de Poincaré, que básicamente es una conjetura, un enunciado topológico, que me dice que cualquier 3 variedad compacta, sin borde, que sea simplemente conexa, va a ser homeomorfa a la esfera de dimensión 3, ¿no? Entonces es un resultado con un enunciado puramente topológico, pero para demostrarlo se ha tenido que usar un teorema de geometrización que es análisis geométrico puro y duro, ¿no? Es un problema de análisis geométrico, quiere decir resolver ecuaciones diferenciales parciales de tipo calor en variedades, ¿no? O sea, es algo bien complicado. En realidad es una demostración que tiene como, no sé, 100 páginas y se han demorado como 7 años en estudiarla. Entonces, pero es la importancia de la geometría en dimensión 3. Bien, nos permite obtener resultados topológicos. Pasamos al caso de dimensión 4, que es el caso más, digamos, más difícil o más extraño, porque en dimensión 4 ya comienzan a fallar las cosas. Ya topológica no es equivalente a lineal por partes y tampoco a diferenciable, ¿no? El ejemplo clásico es que en el espacio euclidiano de dimensión 4 podemos definir infinitas estructuras diferenciables que no son difeomorfas entre sí, ¿no? Eso se llama el espacio R4 exótico, ¿no? Espacios R4 exóticos. Y también, digamos que no puede existir un tipo de clasificación tan simple o, digamos, finito, menos a un finito, porque este problema de clasificación
de 4 variedades se reduce a un problema algebraico que es clasificación de grupos finitamente presentados, ya que grupos finitamente presentados pueden ser realizables como grupo fundamental de alguna 4 variedad. Entonces, las 4 variedades son bien difíciles de clasificar, ¿no? Que es más conocido como el problema de la palabra. Entonces, y otra diferencia, otra cosa negativa es que no existe un teorema de geometrización como tal, entonces los resultados geométricos también son difíciles aquí, y tampoco los métodos de cirugía, como acabamos de comentar en el ejemplo anterior, métodos de cirugía que generalmente sirven para dimensiones superiores, tampoco funcionan aquí de manera suave. Entonces es algo bien difícil, y de momento la conjetura de Poincaré de dimensión 4 permanece abierta, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que sí hay en esta dimensión 4, lo que sí hay estudios del tipo, no sé, tal vez más, es una combinación de todo, más geométrico-algébrico, ¿no? Entonces existe una teoría, un teorema de Donaldson, por ejemplo, que tú puedes estudiar variedades de dimensión 4 a partir de superficies, definir una cosa que se llama forma de intersección, ¿no? Que básicamente es en la homología segunda, y usando las superficies como representantes de homología. Entonces, es una cosa bien, bien abstracta, y con esas cosas, por ejemplo, se pueden probar la existencia de estructuras exóticas, de estructuras diferenciales exóticas en R4, ¿no? Entonces, es una cosa bien profunda. Dimensión 5 para arriba, tenemos también que no se cumplen las equivalencias. Un ejemplo clásico son las esferas exóticas de Milnor, que son esferas de dimensión 7 que esfera de dimensión 7 puede admitir 28 estructuras diferenciales diferentes, ¿no? Y las clasificó también utilizando resultados de topología algebraica avanzada. Bien. También existen resultados parciales con métodos de cirugía y cobordismo. Aquí sí funcionan bien, teoría de cirugía y cobordismo, para clasificar variedades simplemente conexas, por ejemplo. Y la conjetura de Poincaré para dimensiones mayor que 5 ha sido resuelta como consecuencia del teorema del H-cobordismo de Stephen Smale, por ejemplo, ¿no? Entonces ya teoría de cirugía y cobordismo sirve para probar ya resultados topológicos también. Bien, creo que la introducción fue demasiado. Vamos a empezar a estudiar las triangulaciones, ¿no? Entonces, vamos a saltar esta definición, las triangulaciones. Entonces, estos son los simplejos, ¿no? Simplejos se le llaman simplejos simpliciales. Son, digamos, combinaciones, envolturas convexas de puntos que son afinmente independientes en algún espacio euclidiano. Por ejemplo, 2 puntos en R, vamos a que todos estén en R4, en R3, por ejemplo. 2 puntos y su envoltura convexa sería, ¿no?, el segmento de recta que los conecta. Bueno, de un punto no hay nada que hacer, es el mismo. De 3 puntos que no son colineales, ¿no?, la envoltura convexa sería un triángulo. Y de 4 puntos que no son colineales, la envoltura convexa sería un tetraedro. Entonces son los ejemplos básicos, o los, digamos, los simplejos simpliciales estándar, ¿no? Estos de aquí son los que máximo tenemos que tener en mente. Creo que en este caso vamos a usar solamente triángulos, porque estamos hablando de triangulaciones de superficies, o sea, simplejos de dimensión 2. ¿Bien? ¿Qué sería un complejo simplicial? Bueno, un complejo simplicial es básicamente una agrupación de triángulos que cumplen una condición en que la intersección de cada 2 triángulos de esa colección o tiene que ser una arista en común o intersección vacía, ¿no? Bueno, por ahora eso es suficiente. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería un complejo simplicial en R2, ¿no? Es una colección de triángulos y aristas, de manera que se cumple, ¿no?, que la intersección de estos simplejos es una cara en común de ellos. ¿Qué es una cara? Bueno, de un triángulo las caras son, por ejemplo, los vértices y las aristas, ¿no? De un tetraedro las caras son los triángulos que lo componen, las aristas y los vértices, ¿no? Son caras unidimensionales, 2 dimensionales y, bueno, y luego la totalidad, que es el simplejo completo. Bien, y esto de aquí no sería un complejo simplicial porque está fallando la condición de intersección. Tengo 2 triángulos que se están intersectando en algo que no es ni una arista, ni un vértice, ni una cara, ¿no?, ni una parte simplicial de otro triángulo. Entonces, aquí estaría fallando, por ejemplo, la condición de intersección. No sería un complejo simplicial. Entonces, ya estamos listos para definir lo que es una triangulación.
Una triangulación es básicamente un homeomorfismo entre un complejo simplicial, o sea, un conjunto de triángulos bien formado, y un espacio topológico, ¿no? En particular, si una superficie admite un complejo simplicial homeomorfo a la superficie, entonces se dice que la superficie es triangulable. Aquí tenemos un ejemplo de una triangulación de la esfera, ¿no? Tenemos la esfera, aquí es algo interesante, que el tetraedro, si nosotros aplicamos, vemos el tetraedro en R3, y nosotros aplicamos esta transformación que lleva el vector y lo divides por su norma, te va a llevar automáticamente, bueno, siempre que el cero no esté en la frontera del tetraedro, eso te va a llevar en la esfera, ¿no? Sería un homeomorfismo del tetraedro a la esfera. Y cada uno de estos triángulos se está convirtiendo en un triángulo singular, ¿no? Que me cubre la esfera. Entonces, un tetraedro resulta ser una triangulación, ¿no? De la esfera. Un tetraedro en sí mismo es un complejo simplicial, porque está formado por triángulos y cumple las condiciones de intersecciones entre sus caras. Entonces, es una triangulación de la esfera. Entonces, el teorema importante de esta sección es básicamente la existencia de las triangulaciones. Toda superficie es triangulable por un complejo simplicial de dimensión 2, o sea, por triángulos, de manera que cada arista es la cara común de dos triángulos, ¿no? De lo mucho, dos triángulos en la triangulación. Entonces, en el caso de superficies compactas, esta triangulación es finita. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos una superficie, y la idea para realizar esta triangulación es cubrir la superficie por un cubrimiento localmente finito, cuyos de abiertos, ¿no? De discos, pseudodiscos, cuyos bordes sean curvas de Jordan. Entonces, todos estos bordes se van a intersectar en una cantidad finita de puntos, y en esas intersecciones yo voy a trazar un montón de curvas, y esas curvas me van a formar la triangulación de la superficie. No es una triangulación topológica. Entonces, toda superficie es triangulable. Entonces, aquí ya me está diciendo por lo menos que la categoría topológica se está coincidiendo con la topología lineal por partes, ¿no? Porque tiene una triangulación. Entonces, está funcionando todo bien. Bueno, aquí vamos a definir lo que es una orientación y la característica de Euler ya para el contexto de las triangulaciones, de los complejos simpliciales, ¿no? Ya no solo para los poliedros como los definí en la introducción, sino que la característica de Euler se puede definir para cualquier complejo simplicial con la misma fórmula, ¿no? Y bueno, la orientación de un simplejo es básicamente, si es un segmento, un simplejo unidimensional, es escoger una dirección en el simplejo, ¿no? Si es un simplejo dos-dimensional como un triángulo, una orientación sería escoger un eje de rotación, por ejemplo, antihorario o horario. Y si es un simplejo tridimensional como el tetraedro, bueno, es la famosa regla de la mano derecha para orientar, ¿no? un tetraedro. Entonces, esas serían orientar mis simplejos, y también podemos inducir, si tengo un simplejo orientado, puedo inducir una orientación en la frontera del simplejo. Por ejemplo, un triángulo, puedo inducir orientación en las aristas de esta manera, ¿no? Siguiendo el sentido antihorario. Entonces, orientaciones de un simplejo se inducen en su frontera, y eso es lo que me permite definir lo que sería un complejo simplicial orientable, ¿no? Un complejo simplicial orientable es un complejo simplicial en el que cada triángulo se puede escoger una orientación de manera que en cada intersección estas orientaciones se contrapongan. Eso se llama la consistencia de las orientaciones de los simplejos. Simplejos que se intersectan, y en esa intersección las orientaciones son opuestas. Bueno, así se define la orientación en un complejo simplicial. Aquí tenemos una orientación de un complejo simplicial unidimensional y una orientación en un complejo simplicial dos-dimensional. Un ejemplo clásico de una variedad orientable, ya teníamos la superficie, ¿no? La superficie que estaba dada por un tetraedro ya es orientable, por lo tanto la superficie también va a ser orientable porque admite una triangulación orientable. Un ejemplo de una superficie que no es orientable, por ejemplo, la banda de Mobius con borde, en este caso. Una banda de Mobius se puede construir a partir de un cuadrado, pegando sus dos lados, identificándolos, con orientaciones opuestas, de manera que hace una torcedura y se pega, ¿no? Entonces, esta banda de Mobius tiene una triangulación, por ejemplo,
aquí podemos ver una triangulación de ella, en la que no se va a poder satisfacer esa condición de complejo simplicial orientable. Entonces la banda de Mobius es una superficie no orientable. Y eso se puede ver en el hecho de que no tiene una cara interna y una cara externa, es una sola cara, ¿no? Bordeando toda la superficie. Otra superficie conocida no orientable es la botella de Klein, ¿no? Aquí tenemos una triangulación. Se puede construir a partir de un cuadrado pegando los lados de esta manera, ¿no? Este lado izquierdo con este lado derecho se identifica manteniendo la orientación, me da un cilindro, y ahora el lado de arriba me quedan círculos pues orientados en sentido contrario, ¿no? Entonces, en realidad, este pegamiento que voy a hacer en las tapas del cilindro va a tener que ser una torcedura en dimensión 4 para poder pegarlo sin autointersectarse. Sin embargo, nosotros la visualizamos usualmente como una botella, ¿no? Que no tiene interior ni exterior porque está autointersectándose. Es que, infelizmente, en dimensión 3 nosotros no podemos realizar la torcedura para hacer que esas tapas, esos círculos, tengan la misma orientación y poder pegarlos. Entonces, necesariamente en R3 tenemos que pasar por dentro mismo para poder hacer la identificación. Entonces, digamos que esta no es la botella de Klein como tal, es solamente una sombra de ella, una proyección que nosotros vemos en R3. No es la botella como tal. La botella como tal no la podemos ver porque vive solamente en dimensión 4 para arriba. Bueno, la característica de Euler de un complejo simplicial se define igual que los poliedros, simplemente, bueno, en este caso es en general para de cualquier dimensión, pero para un complejo simplicial de dimensión 2 sería lo mismo, número de vértices menos número de aristas más número de triángulos, ¿no? Entonces, ya hemos visto que las dos superficies por lo menos se pueden construir a partir de cuadrados. La botella de Klein, ¿no? La banda de Mobius. Pero también se puede hacer lo mismo con la esfera. Una esfera yo la puedo construir a partir de un cuadrado, ¿no? Realizando estas identificaciones. Este lado con este lado y este lado con este lado, todos preservando la orientación. Eso lo puedo ver como un círculo en el que todo este semicírculo derecho se está identificando con el semicírculo izquierdo. Entonces lo único que se hace, ese semicírculo, es cerrarse y ya me formó la esfera, ¿no? Entonces también puedo tener aquí el toro a partir de un cuadrado, los lados laterales los identifico la misma orientación, me da un cilindro, y los lados, en este caso verticales, tienen la misma orientación, entonces es simplemente pegar las tapas, no tengo que hacer ninguna torcedura, y ya obtuve el toro a partir de un cuadrado con lados identificados, ¿no? Lo mismo puedo hacer con el plano proyectivo. El plano proyectivo lo puedo ver como un cuadrado también, con lados identificados. Bueno, aquí cambia la orientación en los dos lados, y me va a dar por eso esa torcedura en R4, ¿no? Pero básicamente un plano proyectivo sería como que, imagínate que se va a formar una esfera, pero en lugar de cerrarse, los semicírculos, en lugar de cerrarse en esta dirección, tiene que hacerse una torcedura y cerrarse. Entonces, digamos que una esfera es como que, un plano proyectivo es como que hueco, que contiene un agujero como la esfera, solo que está recubierto por una banda de Mobius. Más o menos así se podría imaginar un plano proyectivo. Bueno, ahora estamos listos. Ya hemos visto que varias superficies se pueden construir con cuadrados. Entonces nuestra intuición nos dice, ¿será que todas las superficies se pueden construir con polígonos y pegando lados, superficies compactas? Y la respuesta es sí, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a definir aquí, presentación poligonal. Básicamente, bueno, es una definición un poco algebraica, definir lo que es una palabra, ¿no? Es una secuencia finita de letras de la forma A o A con exponente menos 1, que son pares ordenados. Y una presentación sería básicamente eso, ¿no? Sería un conjunto de letras y un conjunto de palabras. Las palabras van a estar construidas a partir de las letras en mi conjunto S, y van a tener la forma A o A menos 1, ¿no? Con A siendo un elemento de S. Entonces, para ejemplificar esta presentación poligonal, aquí tenemos también su representación geométrica, ¿no? Entonces, cada palabra de una presentación poligonal yo la puedo ver como un polígono en el que cada letra de la palabra se etiqueta a una arista del polígono. O sea, el polígono tiene la misma cantidad de lados que letras en la palabra. Y yo lo voy a etiquetar y voy a realizar el pegado según la letra aparezca con potencia positiva o con potencia negativa. Entonces, para evitar definiciones técnicas,
aquí están las presentaciones poligonales según los cuadrados que acabé de mostrar para ustedes, ¿no? La esfera, el toro, el plano proyectivo, la botella de Klein, todos se pueden construir con cuadrados. Y un cuadrado se puede ver con una presentación poligonal de esta forma. Tiene, como son dos lados que se identifican 2 a 2, tiene 2 letras y una sola palabra que va a ser A, B, B-1, A-1 en el caso de la esfera, en el caso del toro, y también todos tienen una palabra. Y aquí, por ejemplo, se ve mejor lo que sería una presentación poligonal. Tengo 2 letras, A y B, y la palabra de ese 2 es A, B, B-1, A-1. Entonces, se parte de un vértice y se comienza a etiquetar en sentido antihorario siguiendo la dirección antihoraria. Si la letra tiene exponente 1, positivo, se mantiene la dirección. Y si tiene exponente negativo, es porque viene en dirección contraria. Por ejemplo, aquí sería A, B, B-1 porque está en dirección contraria del antihorario, y A a la -1. Significa que este lado A se va a pegar con este lado A manteniendo la orientación, y este lado B con este lado B se va a pegar aquí también manteniendo la orientación. Lo mismo con el toro. El toro sería 2 letras y una palabra. A, B, A a la -1, B a la -1. Aquí está. Empiezo por este vértice. A, B, A a la -1, B a la -1. Entonces la palabra los lados del cuadrado, ¿no? Y la identificación está como antes. Igual el plano proyectivo, igual con la botella de Klein. Es una presentación poligonal por una palabra de 4 letras, o sea, cuadrados. Entonces, un resultado importante es que toda superficie compacta admite una presentación poligonal. Y esto es como consecuencia del teorema de triangulación. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo aquí un tetraedro. Un tetraedro es un complejo simplicial, o sea, es triangulable en sí mismo. El mismo es una triangulación. Entonces, yo puedo, cada uno de sus triángulos de esa triangulación, los puedo ver como palabras. Por ejemplo, aquí tengo A, B-1, C, E, A-1, D, y así sucesivamente. Entonces, son palabras. Y aquí está, ¿no? Sería una presentación poligonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras y 4 palabras que están dadas por los triángulos, ¿no? Son de 3 lados, entonces son palabras de 3 letras y hay 4 palabras de estas. Un segundo. Bien, entonces eso sería que toda superficie compacta admite, un ejemplo de que toda superficie compacta admite, ¿no? Una presentación poligonal gracias al teorema de triangulación. Ahora, aquí está la parte más interesante, ¿no? Parte bonita, que si yo tengo 2 superficies que tienen presentaciones poligonales con una sola palabra, entonces la suma conexa va a tener una presentación poligonal que simplemente va a ser la concatenación, va a tener también una palabra y va a ser simplemente la concatenación de las 2 palabras anteriores, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una suma conexa de n toros, cada toro está formado por 2 letras, en este caso voy a tener 2n letras, y las palabras de cada toro eran A, B, A-1, B-1. En este caso están enumeradas para cada toro, ¿no? A1, B1, A2, B2, hasta ANBN. Simplemente va a ser una sola palabra, ¿no? Se van a juntar todas las palabras en una sola. Y cuadrado, porque ahora ¿cuántas letras hay? Ahora hay 2n letras, entonces va a ser un 2nA1, que va a representar un n toro. Como un ejemplo de esto, bueno, y de planos proyectivos es análogo, pero como un ejemplo del n toro, entonces tenemos este de aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo junto 2 toros, entonces va a ser una sola palabra, pero ya van a ser concatenadas las palabras, ya no va a ser una figura de 4 lados, sino de 8. En este caso tengo A1, B1, A-1, B-1, A2, B2. Entonces es la manera bonita en la que se comportan las presentaciones poligonales, ¿no? En sumas conexas simplemente se concatenan las palabras. Bien, otra cosa que es muy importante en las presentaciones poligonales es que yo puedo hacer operaciones, transformaciones elementales que me van a permitir convertir cualquier superficie, dada una presentación poligonal de ella, en otra superficie, porque voy a poder realizar un montón de operaciones elementales que son simples, combinatorias, geométricas, y voy a poder construir cualquier superficie a partir de sus presentaciones poligonales. Por ejemplo, vamos a omitir estos que no tienen imagen. Aquí. Si yo tengo 2 presentaciones poligonales, imaginemos que tenemos una sola palabra dada por A1 hasta AM. En este caso, imaginemos 5 letras. Yo puedo hacer un reflejo de ellos. O sea,
esta palabra que va desde la 1 hasta la m, yo la puedo reflejar y convertirla en AM-1 hasta A1 hasta menos 1. Entonces, geométricamente se puede ver como que yo trazo un eje y reflejo la palabra, ¿no? O sea, en este caso aquí estoy colocando un eje aquí horizontal y estoy reflejando el polígono. Entonces, eso es lo que sería una transformación elemental entre dos palabras, ¿sí? Geométricamente, dos polígonos, una reflexión como tal. Tenemos rotación también. Por ejemplo, yo tengo aquí un polígono y yo puedo empiezo en el A1 y voy hasta la 5. Y hago una rotación de, no sé, el ángulo que tenga este polígono y ahora empiezo el A1 aquí abajo y subo. Entonces, lo único que he hecho es que ahora voy a empezar a partir del A2, ¿no? Donde empezaba el A1, ahora va a empezar el A2. Y continúa así la palabra. Entonces, una rotación como tal. También podemos cortar palabras. Por ejemplo, si tenemos una palabra una sola palabra, pero formada por la concatenación de dos palabras aquí, un W1 y un W2, yo puedo trazar, digamos, una diagonal aquí, que sería una letra intermedia entre W1 y W2, y convertirla en dos palabras diferentes, o sea, convertirlo en dos triángulos diferentes. Entonces, es una manera bien algebraica de describir esta transformación geométrica de cortar un polígono en dos. Puedo también plegar y desplegar, por ejemplo, en este caso, si tengo una arista aquí, una letra que está junta a su inversa, ¿no? E y E-1, yo lo puedo simplificar y eliminar. Entonces me quedaría simplemente tres aristas, o sea, un triángulo, ¿no? Y lo contrario sería desplegar. Si yo no tengo nada aquí, yo puedo agregar una arista con orientación contraria y otra arista en ellas dos, que sean la misma arista, pero con orientación contraria. Entonces, plegar y desplegar polígonos. Y también tiene su traducción en algebraica, ¿no? En letras, en palabras. Entonces, como un ejemplo de aplicación de esto, ya queda poco tiempo, como un ejemplo de aplicación es, por ejemplo, la botella de Klein, como la construimos a partir de un cuadrado con esta presentación, ¿no? Un cuadrado, dos letras, y esta es la identificación de los lados del cuadrado. Es homeomorfa a la suma conexa de dos planos proyectivos. Entonces, si no tuviéramos en mente esta cosa de presentaciones poligonales, de triangulaciones y todo eso, nosotros ni siquiera podemos visualizar el plano proyectivo. ¿Cómo visualizaríamos una suma conexa de dos planos proyectivos? Si está en R4, la botella de Klein también en R4. ¿Cómo podemos establecer un homeomorfismo entre dos superficies de R4 que ni siquiera podemos visualizar? Entonces, es algo muy difícil imaginarnos un homeomorfismo entre ellas. Pero, a través de las presentaciones poligonales, o sea, viéndolo como cuadrados con lados identificados, la demostración es esta de aquí. Entonces, esta es la demostración algebraica y aquí está la demostración geométrica. Parto de la presentación poligonal de la botella de Klein, que es un cuadrado, la divide en dos, roto, roto. Bueno, lo divide en dos, aquí reflejo y roto, y luego vuelvo a pegar en la arista A y obtengo la presentación poligonal de una suma de planos proyectivos. Entonces, es algo muy simple usando esta herramienta de las presentaciones poligonales. Y es de esa manera que se realiza el teorema de clasificación de presentaciones poligonales. Yo tomo una superficie compacta cualquiera. Yo sé que por el teorema de triangulación existe una presentación poligonal de ella, que en principio puede tener varios triángulos, está formada por varias palabras y varios triángulos. El hecho es que yo puedo juntar todos esos triángulos en un solo polígono, y ese polígono puede aplicarle todas las transformaciones elementales vistas anteriormente, cortar, rotar, reflejar, y con una sucesión finita de transformaciones elementales, yo voy a obtener una de estas tres presentaciones poligonales. Yo empiezo con una superficie compacta cualquiera, con una presentación poligonal cualquiera, y mediante transformaciones elementales puedo obtener o la presentación poligonal de la esfera, o la presentación poligonal de una suma conexa de toros, o la presentación poligonal de n planos proyectivos, que puede ser uno solo también, y un solo toro también. Entonces, de esa manera yo estoy probando que toda superficie compacta, ya que su presentación poligonal es homeomorfa a ella, y es homeomorfa pues entonces o a una esfera, o a una suma conexa de toros, o a una suma conexa de planos proyectivos. Entonces, ese sería, gracias al teorema de clasificación de presentaciones poligonales, lo que yo estoy obteniendo es la primera parte de mi teorema de clasificación topológica. Toda superficie compacta es homeomorfa o a la esfera, o a una suma conexa de toros, o a una suma conexa de planos proyectivos.
Y aquí es que viene mi problema. Estas superficies de esta lista, yo sé que toda superficie compacta es homeomorfa a alguna de estas tres, pero ahora, ¿qué me dice de estas tres superficies de la lista? ¿Ellas son homeomorfas entre sí o no? Entonces, esa es la duda, ¿no? ¿Cómo yo puedo diferenciar ahora topológicamente estas tres superficies? Bueno, no es una tarea simple, entonces, no es una tarea simple y se necesita la famosa herramienta del grupo fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué es el grupo fundamental? Es básicamente lo siguiente. A cada espacio topológico, en este caso a cada superficie, yo le puedo asignar un grupo, que generalmente está dado, ¿no?, por un conjunto numérico o producto de conjuntos numéricos. Entonces, por ejemplo, del toro con agujeros es el Z6, de la esfera es el grupo trivial, de la banda de Mobius, al igual que el círculo, resulta de los enteros, y de un link de dos círculos, en este caso el grupo fundamental se le toma el complemento en R3, me daría Z por Z, ¿no? De esta manera yo puedo diferenciar links y también puedo diferenciar estas tres superficies. Yo sé que estas tres superficies no van a ser homeomorfas entre ellas, no van a ser topológicamente equivalentes. ¿Por qué? Porque sus grupos fundamentales son diferentes. Entonces el grupo fundamental es una herramienta algebraica con la que yo consigo distinguir espacios topológicos a partir de sus grupos fundamentales asociados. Entonces, calculo los grupos fundamentales. Si los grupos son diferentes, ya puedo concluir que los espacios topológicos son diferentes. Es lo que se llama encontrar invariantes algebraicos para espacios topológicos. Bueno, ya no voy a gastar el tiempo para definir lo que es un grupo fundamental, pero afortunadamente hay un colega en la presentación que va a explicar o va a exponer específicamente sobre el grupo fundamental el día viernes. Entonces, pueden ver todos los detalles de la construcción. Es básicamente construir un grupo a partir de lazos en el espacio topológico. Voy a construir lazos y bajo una relación de equivalencia que es la homotopía o deformaciones continuas, y voy a definir una operación de concatenación de lazos, y esa concatenación de lazos bajo clase de equivalencia de homotopías me va a dar el grupo fundamental. Se prueba que es un grupo, tal. Y también, si yo tengo aplicaciones continuas entre dos espacios topológicos, voy a obtener un homomorfismo de grupos inducido entre sus grupos fundamentales. Entonces, para resumir todo eso, porque no voy a alcanzar el tiempo, tengo este diagrama aquí, de lo que consiste el grupo fundamental. He omitido la construcción, pero esta es la idea general. Entonces, yo estoy en la categoría de espacios topológicos, ¿no? Una categoría es básicamente una estructura, digamos, no cabe en teoría de conjuntos, es una estructura más grande que teoría de conjuntos, pero está conformada por objetos, que en este caso, categoría top, van a ser espacios topológicos, puntuados, top estrella, y los morfismos o aplicaciones naturales entre espacios topológicos son las aplicaciones continuas, ¿sí? Entonces, es una categoría. Y también tengo la categoría de grupos. En este caso, mis objetos van a ser grupos, y los morfismos naturales entre ellos, bueno, van a ser los homomorfismos de grupos. Entonces tengo una categoría de espacios topológicos y de grupos. ¿Qué va a ser mi grupo fundamental? Va a ser lo siguiente. A cada espacio topológico, bueno, fijado un punto, me va a asociar un grupo, que es el grupo fundamental. Entonces es lo que se llamaría un funtor. A cada objeto de aquí me asocia otro objeto de aquí. Entonces, espacios topológicos en grupos. Y además, a las funciones continuas, a cada función continua que yo tenga entre espacios topológicos, me va a asociar un homomorfismo entre los grupos fundamentales, ¿no?, de esos espacios topológicos. Entonces, me lleva objetos en objetos y morfismos en morfismos, de una categoría en otra. La gran propiedad de este funtor es que si yo tuviera un homeomorfismo entre espacios topológicos, entonces este homomorfismo inducido debería ser un isomorfismo. Y gracias a esta propiedad es que yo puedo ya traducir problemas de diferenciación topológica en problemas de diferenciación algebraica. Entonces, si mis grupos fundamentales no son isomorfos, no podría existir un homeomorfismo entre los espacios topológicos, gracias a esta estructura de funtor que tiene el grupo fundamental. Bueno, espero que se haya entendido la idea. Y entonces terminamos la presentación con el cálculo de las presentaciones poligonales. Y esto también es la belleza de esta teoría de presentaciones poligonales. Bueno, y
adrede se le da una presentación poligonal, se le da una estructura de presentación de grupo. Es igual a la teoría de grupos finitamente presentados, en este caso de las presentaciones poligonales. ¿Y por qué va a coincidir? Cuando yo le tome grupo fundamental a una presentación poligonal con estas letras y una sola palabra, ¿cuál va a ser el grupo fundamental? Bueno, va a ser un grupo finitamente generado, ¿no? Con grupo finitamente presentado, ¿no? Con generadores las letras y con relatores o relaciones la única relación va a ser la palabra. O sea, la palabra es igual a la identidad y esto resulta ser un cociente de grupos, ¿no? El grupo libre generado por estos generadores, cocientado con su grupo generado por la palabra. Es lo que sería un grupo finitamente presentado. Entonces, en el contexto de teoría de grupos. Entonces, pero la estructura es idéntica. Una presentación poligonal y un grupo finitamente presentado. Entonces, de esta manera yo puedo calcular ahora el grupo fundamental de la esfera, de la suma conexa de toros y de la suma conexa de planos proyectivos, ¿no? Van a ser la misma estructura de presentación poligonal, solo que traducido en presentación de grupos. Bien, ya calculé ahora el grupo fundamental de S2, que sería como el fundamental trivial, entonces es el grupo trivial finitamente presentado. Del toro sería esta presentación de grupos y del espacio, suma conexa de espacios proyectivos sería esta presentación de grupos que se me borró. Pero hay un pequeño pasito más que, bien, está bien. Generalmente diferenciar estructuras algebraicas es un trabajo un poco más simple, no siempre, a veces es más difícil, pero en este caso es más simple. Si hacemos un pasito más, abelianizamos. Si abelianizamos los grupos fundamentales, en este caso abelianizar es, tengo el grupo y lo cociento con su subgrupo conmutador y me va al grupo abeliano. Entonces, en la abelianización hago los cálculos y esas abelianizaciones se llaman, por cierto, se llaman grupos de homología, que es una segunda teoría en topología algebraica que usualmente se estudia teoría de homología y cohomología. Bueno, el teorema de Hurewicz me da esta relación, que el primer grupo de homología es simplemente la abelianización del fundamental, por eso que se le llama primer grupo de homología. Y bueno, de la esfera sería trivial, de la suma conexa de toro sería el Z, el grupo, los enteros elevado a la 2n, y de los planos proyectivos sería el grupo Z a n-1 multiplicado por el Z módulo 2, ¿no? El producto directo con el Z módulo 2. Entonces, estos tres grupos ya son fáciles de diferenciar. Bueno, el 0 es diferente de estos dos, y este grupo módulo 2, bueno, este grupo producto tiene un elemento de torsión, ¿no? Que está aquí, el 1, y aquí no tiene elementos de torsión, entonces estos tres grupos son diferentes los tres entre sí. Por lo tanto, yo ya puedo concluir que toda superficie es homeomorfa a una y solo una de estas tres, porque estas tres ya son topológicamente diferentes, debido a que sus grupos, las abelianizaciones de sus grupos fundamentales son diferentes. Entonces yo ya puedo concluir que estas son topológicamente diferentes, entonces ya completo mi teorema de clasificación. Ya sabía que la superficie compacta era homeomorfa a alguna de estas tres, pero ya comprobé ahora que estas tres también son diferentes entre sí, entonces estas tres me dan la lista de clasificación completa de las superficies compactas. Bueno, ya no da tiempo para más, espero que se haya entendido la idea de la presentación. No calculé bien mi tiempo, disculpen. Muchas gracias, maestro, por esa plática. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas, entonces, a ver, hay una pregunta. Alguien levantó la mano, pero no sé si fue a propósito. Alguien había levantado la mano, parece. Bueno, creo que fue un error tal vez.